Paso a presentarles al primero de los ponentes de hoy, que es don Francisco José Contreras. Es catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Sevilla, titular de la Cátedra Balbuena de la Rosa, de Estudios sobre la Familia, y es patrono de la Fundación Valores y Sociedad. Columnista regular de Actual.com y ocasional en Libertad Digital y otros medios. Autor de Nueva Izquierda y Cristianismo, del libro Nueva Izquierda y Cristianismo, y del Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural, además de otros. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias al Club de los Viernes por hacerme el honor de estar hoy aquí en esta mesa, una plataforma con la proyección, con la repercusión que está teniendo ya, a pesar de ser una plataforma reciente. El Club de los Viernes, pues yo me siento muy honrado de participar en su presentación en Sevilla y además hacerlo en compañía de figuras tan conocidas en el mundo liberal, tan justamente reconocidas como Juan Ramón Rayo y Fernando Díaz Villanueva. Yo tengo que decir que los libros económicos de Juan Ramón Rayo son prácticamente mi vademecum económico, ¿no? Entre él y el profesor Rodríguez Brown y el profesor Huerta de Soto, también en parte, pues me han convencido de que la visión económica de la Escuela Austríaca de Economía es la correcta. Realmente estoy totalmente convencido. Respecto de Fernando Díaz Villanueva, quien sigo desde hace tiempo también, me permitiré llamar la atención sobre unas contribuciones radiofónicas suyas que hace los últimos meses. Se llama La Contracrónica, son una especie de podcast que él va colgando en la red, en YouTube. En YouTube y en iVoox y en otros sitios, ¿no? Están realmente muy bien hechos, son siempre jugosos, siempre, digamos, ponderados, bien documentados. Realmente merece la pena. Bien, mejor que, digamos, repetir ideas generales sobre el liberalismo, que seguramente otros van a hacer mejor que yo, cosa que otros van a hacer mejor que yo, yo pensé que mi contribución más original a este debate podría consistir en una reivindicación del liberalismo conservador, que es la forma de liberalismo con la que yo me identifico, ¿no? Aquí se ha aludido en parte humorísticamente a la multitud de tribus liberales, no siempre bien avenidas entre sí. Yo diría que mi tribu es el liberalismo conservador. Ahora bien, es una tribu contestada, cuyo mero derecho a la existencia es contestado por muchos, ¿no? Quiero decir, tanto desde el ultraconservadurismo, y todavía quedan algunos ultraconservadores, como desde lo que podríamos llamar ultraliberalismo, se cuestiona la posibilidad misma de un liberalismo conservador. Muchos dicen que en realidad se trata de una contradicción en los términos. Si eres liberal no puedes ser conservador, y viceversa, como círculo cuadrado o hierro de madera. Yo no creo que esté así, que esto sea así. Me parece que entre liberalismo y conservadurismo hay una zona de intersección, digamos, hay una zona templada de contacto entre ambas visiones del mundo. Además es una zona muy fértil. Más aún, estoy convencido de que los liberales clásicos, los Locke, Tocqueville, Montesquieu, Bastiat, Lord Acton, incluso el mismo Hayek, pertenecieron a esa zona de intersección, fueron liberal conservadores. Antes de que alguien del público, quizás después en el coloquio, me arroje a la cara el famoso ensayo de Hayek, ¿Por qué no soy conservador?, que es en fin, lo añadió como epílogo a su obra Los fundamentos de la libertad. Indicaré muy brevemente, no tengo tiempo de desarrollar mi tesis, indicaré que lo que Hayek llama conservadurismo en ese famoso artículo no es el conservadurismo liberal de Locke, Montesquieu, Tocqueville, etc., sino más bien el reaccionarismo antiliberal del siglo XIX, cierto reaccionarismo ultramontano de la primera mitad del siglo XIX, el pensamiento de de Maistre, por ejemplo, ¿no? Josep de Maistre, o el vizconde de Bonald, o los carlistas en España, etc. Yo diría que Hayek se fabrica un hombre de paja, se fabrica una caricatura del conservadurismo a la que después puede asaetear cómodamente y con eso considera haber
refutado el conservadurismo. Bueno, pero es que también hay varios conservadurismos, de la misma forma que hay varios liberalismos, y hay ciertamente un conservadurismo liberal, liberalismo conservador, que es lo que yo pretendo reivindicar. Bien, yo diría que, en efecto, la tradición mainstream del liberalismo ha sido liberal conservadora. También me parece que esa tradición mainstream en la actualidad puede estar en peligro de extinción. Puede estar en peligro de extinción. Las amenazas vienen de dos flancos. De un lado, el liberalismo tiende a degenerar en socialdemocracia, liberalismo igualitario, se dice en el mundo anglosajón. Si ustedes consultan un manual de filosofía política, especialmente si viene del mundo anglosajón, comprobarán que entre los pensadores liberales se suele incluir, quizás como los más representativos, a figuras como John Rawls o Ronald Dworkin. Estos son liberales igualitarios. Bien, cualquiera que esté un poco familiarizado con el pensamiento de Rawls sabe que no tiene nada de liberal en el sentido que entendemos nosotros el término. Obviamente no tengo tiempo ahora de resumir la teoría de la justicia de Rawls, pero para los que conozcan un poco, recordemos aquel principio de la diferencia, es uno de los criterios de justicia, que según Rawls acordarían los representantes sometidos al velo de ignorancia y que tienen que pactar una especie de contrato social o situación hipotética de estado de naturaleza. La posición original, como lo llama Rawls, tendrían que pactar los criterios de justicia. El criterio de la diferencia sostiene que las diferencias de renta, las desigualdades de renta, solo resultan justificables, solo tienen justificación si, digamos, se puede demostrar que el hecho de que algunos tengan más permite que el peor situado esté mejor en términos absolutos de lo que estaría en una distribución perfectamente igualitaria. Es, si quieren, aquello tan clásico de, en una sociedad capitalista, el más pobre está mejor que el ciudadano medio en una sociedad socialista igualitaria. Bien, como argumento liberal es muy pobre, deja mucho que desear, no tengo tiempo ahora de detenerme en la crítica. Rawls centra toda su atención, toda su teoría de la justicia en la cuestión de la distribución de la riqueza, pero como si la riqueza cayera del cielo, y lo único que tenemos que determinar es cómo la distribuimos, con arreglo a qué criterios distribuimos. Pero la riqueza no cae del cielo, la riqueza tiene que ser producida por alguien, ¿no? La riqueza viene al mundo ya sellada por títulos de propiedad individual, ha sido producida, ha sido apropiada por alguien y el Estado, en todo caso, puede redistribuir. Bien, no quiero empantanarme en esto porque perdería toda la media hora de la que dispongo, porque me interesaba atender más bien al otro conflicto, ¿no? O la otra, que es el conflicto entre liberalismo conservador y libertarianismo. Entonces, bueno, ¿qué entiendo por liberalismo conservador? Pues una visión del mundo que es liberal porque se toma en serio las libertades individuales clásicas que constituyen, digamos, el ADN del liberalismo. Es decir, la libertad religiosa, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, libertad de asociación, etc. El liberalismo conservador es partidario de los impuestos bajos, del Estado ligero, de las regulaciones simples. Por tanto, considera que el Estado ha crecido demasiado en los últimos tiempos. Tenemos un problema de hipertrofia estatal. El Estado probablemente ha asumido funciones que no hubiese debido asumir, entre ellas probablemente la educación y la sanidad, que podrían ser provistas por otros procedimientos que no implicaran su estatalización. Y bien, hasta aquí la coincidencia con el liberalismo, ¿no? Ahora bien, liberalismo conservador. ¿Conservador en qué? Yo diría que lo que caracteriza al liberalismo conservador, por ejemplo, es su defensa de la vida, del derecho a la vida, y se quiera o no, en el contexto actual, defender la vida, me refiero a la vida del no nacido especialmente, le sitúa a uno automáticamente en el espectro conservador, con justicia o sin ella. A mí me parece elemental, es decir, el derecho a la vida es el primero de los derechos, es la premisa, el presupuesto de todos los demás derechos. Si no estoy vivo, no podré ejercitar la libertad religiosa, el derecho de propiedad, la libertad empresarial, etc. Todos esos fetos que fueron abortados ya nunca podrán ejercer esos derechos. Y bien, los liberales clásicos, a los que aludíamos antes, fueron pro vida, todos ellos, ¿no?
Es decir, en algunos casos ni siquiera se consideraba necesario explicitarlo porque simplemente en aquella época todo el mundo lo era. En los siglos XVIII y XIX el aborto simplemente se consideraba una aberración y la cuestión ni se planteaba. De hecho, en el siglo XIX tuvo lugar una evolución legislativa en la dirección de una mayor severidad en la penalización del aborto, coincidiendo precisamente con el descubrimiento del proceso biológico, la comprensión del mecanismo de la fecundación, especialmente en 1827, von Baer, ¿no? Fue el primero en entender lo que es un óvulo, lo que es un espermatozoide, etc. Pues bien, a raíz de la comprensión científica de la fecundación, algunas asociaciones médicas pidieron a los estados una penalización más severa del aborto. Fue el caso de la American Medical Association en 1859. Es decir, ahora que sabemos con seguridad que existe una nueva vida humana desde el minuto cero, desde el minuto 1 de la concepción, es preciso que el Estado proteja esa nueva vida. Por cierto, superando concepciones medievales, de pensadores cristianos medievales, más toscas y más inexactas, a causa sin duda del conocimiento científico imperfecto de la época. Los teólogos medievales hablaban de la animación del feto en el 4º mes de embarazo. Animación significa que Dios, al parecer, insuflaba el alma en el feto en ese momento, lo cual no implica que la destrucción del feto en el periodo anterior fuese justificable, pero Santo Tomás, por ejemplo, dice que a partir del 4º mes de embarazo la eliminación del feto es como un homicidio, tiene la gravedad moral de un homicidio, y en el periodo anterior, siendo un pecado, siendo algo injustificable, la gravedad moral, digamos, no es equiparable a la de un homicidio, ¿no? Las feministas de la época, las primeras feministas, las suffragettes, las integrantes del feminismo clásico, feminismo de primera ola, que yo considero que forma parte del liberalismo clásico, porque en definitiva aquellas feministas simplemente pedían algo tan liberal como la igualdad ante la ley, sin discriminación de sexo, que las mujeres pudieran votar, pudieran trabajar sin permiso de sus maridos, pudieran ser propietarias de sus bienes, etcétera, pudieran ir a la universidad. Pues bien, esas feministas clásicas, que a diferencia de sus sucesoras del feminismo de segunda ola a partir de los años 60 y las actuales, el feminismo de tercera ola, la ideología de género, a diferencia de sus continuadoras, sí eran encuadrables en el movimiento liberal, grosso modo, fueron en su mayoría fervientes antiabortistas. Por ejemplo, Susan Anthony, una feminista del siglo XIX, se refería al aborto como asesinato de niños. Habrá que esperar al siglo XX para que empiece a producirse en algunos lugares la legalización del aborto. ¿Dónde se produce por primera vez? Pues bien, en la Unión Soviética en 1922. En la tiranía soviética es donde por primera vez se garantiza el supuesto derecho al aborto. ¿Cuál es el siguiente lugar en el que se permite el aborto? Pues bien, otro estado tan liberal, entre comillas, como la Alemania nazi, en los años 40, y no en Alemania, no para las mujeres arias, digamos, sino en los territorios ocupados, los territorios de Europa Oriental, ocupados por las tropas nazis. Hitler estaba preocupado por la pujanza demográfica de los pueblos eslavos, los pueblos de Europa Oriental, que en el diseño nazi estaban destinados a trabajar como esclavos para la raza superior, para la raza aria, ¿no? Entonces, para contrarrestar esa excesiva natalidad de los eslavos, pues se aconsejaba la facilidad del aborto en esos países. Y en algún documento nazi llega a aparecer el concepto Auswahlfreiheit, que literalmente es libertad de elección. Libertad de elección. Bien, todos los que estén familiarizados con la polémica sobre el aborto saben lo que es choice, pro-choice, etc. Es el eufemismo que se utiliza para, encubrir la mención directa del aborto. Los primeros en hablar de libertad de elección fueron los nazis en los años 40. En cambio, en los estados liberales habrá que esperar al último tercio del siglo XX para que empiece a ser legalizado el aborto. En la década de los 70, los países más importantes, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos.
Es decir, 40, 50 años después de que hubiese sido aprobado en los países totalitarios. Es a donde quería llegar. Quiero decir, en el caso de que el aborto sea un derecho humano, pues bien, entonces los pioneros históricos, los adelantados en el reconocimiento de ese derecho, habrían sido nada menos que la Alemania nazi y la Unión Soviética. Está claro que aquí algo no encaja, ¿no? Bien, después en lo que se refiere al... quiero decir, otro aspecto de la dimensión conservadora, la vocación conservadora del liberalismo conservador, guarda relación con la preservación del ecosistema moral, el ecosistema moral y cultural imprescindible para la sostenibilidad de una sociedad abierta. Y esta me parece que es quizás la idea central del liberalismo conservador. Es decir, es la idea según la cual, diríamos, la sociedad liberal requiere un ecosistema moral determinado. A mí me gusta utilizar la comparación con una planta exótica. Imaginemos la típica planta que solo crece en el volcán del cráter no sé cuánto, sometida a una humedad no sé qué y a una presión ambiental tal y cual, en un microclima, ¿no? Digamos, en un microclima muy especial. Bueno, pues el liberalismo en la historia de la humanidad es algo así, solo ha florecido una vez, en la milenaria historia de la humanidad, lo hizo precisamente en el occidente de los siglos XVII, XVIII, XIX, en unas condiciones culturales muy específicas. El liberalismo necesita un ecosistema moral, un entorno moral. Eso es lo que dice Michael Novak, por ejemplo, un gran pensador liberal conservador. El capitalismo, ahora cito literalmente, el capitalismo democrático no es solo un sistema de libre empresa. No puede florecer separado de una cultura moral que alimente las virtudes y valores de los que depende su existencia. También Roger Scruton, que es otro gran pensador liberal conservador actual, está hablando siempre de la ecología moral necesaria para el sostenimiento de un sistema liberal. Una ecología moral integrada por determinadas virtudes. Es decir, un sistema liberal necesita ciudadanos, por ejemplo, respetuosos de la ley, respetuosos de la libertad de los demás, cumplidores de sus compromisos. Pensemos la importancia que tiene para el liberalismo el cumplimiento de los contratos, la ejecución de los contratos. Laboriosos, es decir, dispuestos a trabajar duro, reacios al fraude, que no engañen a aquellos con los que contratan, capaces de aplazar la gratificación, capaces de invertir, de prever el futuro, en fin. Y todas estas virtudes, digamos, no se dan de manera natural o no se dan en todas partes o no se dan por defecto, ¿no? Hay que promoverlas, hay que cultivarlas. Bien, y en la promoción de este tipo de virtudes imprescindible para el sostenimiento de un sistema liberal juega un papel decisivo la familia, junto a otras instituciones tradicionales. Por tanto, la ecología moral que precisa un sistema liberal incluye de manera decisiva instituciones tradicionales como la familia. Y de esta forma pasamos a otra faceta del liberalismo conservador, que es la que guarda relación con la familia y la preservación del modelo de familia. Es evidente que en las últimas décadas se han producido transformaciones dramáticas en la forma de entender la familia. Por citar solo algunas, el retroceso de la nupcialidad, por ejemplo. El matrimonio realmente está en vías de extinción, es una extinción lenta, pero inexorable. Cada vez se casa menos gente, en promedio, ¿no? El matrimonio tiende a ser desplazado por la unión libre, por la mera cohabitación, como forma estándar y socialmente aceptada de convivencia entre los sexos, ¿no? Incluso entre los que se casan, el divorcio es cada vez más frecuente. Sería la segunda tendencia, cada vez se casa menos gente, pero entre los pocos que se casan, además, resulta que muchos terminarán divorciándose. El resultado final de todo esto es, digamos, el aumento constante del porcentaje de niños que nacen fuera del matrimonio. Es la tasa de ilegitimidad, como se decía antes, ¿no? La tasa de ilegitimidad, que en la mayoría de los países occidentales hasta los años 60 no superaba el 5%,
estaba en torno al 3-5%, empieza a subir de forma constante a partir de los años 60 y en la actualidad se sitúa en torno al 50-60%, por ejemplo, en países escandinavos o en Francia, y en España está, me parece, en la actualidad en un 42%. Otra consecuencia es que aumenta también constantemente el porcentaje de niños que se crían sin alguno de sus padres biológicos, sin el padre o la madre, habitualmente sin el padre, ¿no? Es más frecuente que falte el padre. Ahora bien, esto tiene consecuencias para los niños. Son múltiples los estudios que acreditan que, diríamos, el correcto desarrollo y el bienestar general, bienestar tanto emocional como psicológico, como académico, el rendimiento académico de los niños, es peor cuando el niño no se educa con su padre y madre naturales, ¿no? Con su padre y madre biológicos. Incluso el bienestar económico, es decir, la ruptura familiar supone una penalización económica para los niños. Por ejemplo, se ha calculado que después de un divorcio, la mujer como promedio experimenta una pérdida de un 20% en su capacidad adquisitiva, y es la mujer la que suele quedarse con los niños. Bien, al dar estos datos ya estamos adelantando un poco porque el liberal conservador tiene que mirar con inquietud esta evolución del modelo de familia o estas tendencias recientes en el ámbito familiar, ¿no? En realidad, sintetizando todo, me parece que lo que está ocurriendo, a lo que estamos asistiendo es a la opcionalización de los rasgos que antes integraban el ideal de familia o el modelo de familia. Quiero decir, el matrimonio y la familia hasta hace pocas décadas era una institución con un perfil claramente definido y con unos rasgos inequívocos, rasgos que incluían, por ejemplo, la dualidad sexual, uno se casaba con personas de sexo opuesto, la larga duración o incluso indisolubilidad, si no indisolubilidad, digamos, parece que a alguien no le gusta lo que estoy diciendo sobre el matrimonio, que el matrimonio solo se pudiera disolver en circunstancias extremas, excepcionales, de malos tratos, etcétera, ¿no? Como, de hecho, así lo establecían las primeras leyes de divorcio. Rasgos como la vocación reproductiva. Se daba por supuesto que si uno se casaba era para tener hijos. La fidelidad conyugal, la exclusividad sexual entre los cónyuges. Digamos, estos rasgos, ¿cómo decir?, configuraban un paquete normativo indisociable. Uno no estaba obligado a casarse, pero si se casaba sabía que tenía que asumir el paquete íntegro con todos esos rasgos, ¿no? En la actualidad, esos rasgos que antes eran preceptivos pasan a ser opcionales, y ocurre con todos ellos. Es decir, la dualidad sexual, bueno, ya no, desde que hay matrimonio gay puede ser persona del mismo sexo. La duración larga o hasta la muerte, tampoco, desde que las leyes hacen muy fácil el divorcio, ¿no? El divorcio express, como se dice ahora. La vocación reproductiva, pues tampoco. Tenemos niños si queremos, pero no es imprescindible. Y así sucesivamente. Realmente todo está relacionado a su vez con una emotivización del concepto de familia. Emotivización quiero decir que ahora se considera que la emoción amorosa es el único fundamento de la familia y que por tanto la familia es simplemente un grupo de personas que se quieren y que viven juntas porque se quieren. Por tanto, no importa el sexo, no importa el número o no debería importar. Quiero decir, una vez aceptada esa visión de la familia, no se ve por qué las relaciones poligámicas o poliamorosas, como dicen en Estados Unidos, tendrían que verse privadas del reconocimiento social que tienen y jurídico que tienen las conyugales, ¿no? Si ser familia consiste simplemente en quererse y vivir juntos porque nos queremos, pues bien, el número es lo de menos, etcétera. Un grupo de gente que se quiere y que por tanto vive junta. Eso es lo que la gente hoy día entiende por familia. Si el fundamento es el amor, entendido como emoción amorosa, esto implica que la familia durará lo que dure el amor. Y de ahí la fragilidad, de ahí la, digamos, volatilidad creciente que se aprecia en las estadísticas, como las familias duran cada vez menos, se separan cada vez más fácilmente. Bien, la cuestión es el juicio que deba merecer a los liberales esta evolución, estas transformaciones.
Y aquí tenemos dos posturas posibles. Por eso digo que es uno de los puntos de conflicto entre el liberalismo conservador y el libertarianismo. Los libertarios consideran que no hay nada de qué preocuparse, porque en definitiva, en primer lugar, el liberal por definición no debe tener miedo de los cambios sociales. En segundo lugar, son cambios sociales que implican un aumento de la libertad personal. Un aumento de la libertad personal. Significa que ahora somos más libres para gestionar nuestra vida amorosa según queramos y sin estar atados por convenciones sociales caducas. En cambio, el liberalismo conservador mira todos estos procesos con gran inquietud. Y la razón es la siguiente. Vamos a ver. Esa indisponibilidad de los rasgos que integraban o que definían a la institución familiar hasta hace 30 o 40 años no era gratuita, no era absurda, tenía un fundamento racional. En definitiva, la familia y el matrimonio estaban sometidos a reglas jurídicas y morales rígidas porque se consideraba que lo que estaba en juego era demasiado importante para ser abandonado al capricho individual. Lo que estaba en juego era nada menos que la supervivencia del grupo, la autorreproducción de la sociedad. La familia existe para garantizar la producción de la siguiente generación, para garantizar la procreación de niños y para garantizar que los niños sean educados en las mejores condiciones posibles. Y se daba por supuesto que las mejores condiciones posibles eran, pues, quiero decir, la presencia de los padres biológicos. Como se cría un niño mejor es con su padre y su madre naturales. Algo que las culturas, quiero decir, tradicionales sabían por mera intuición, por ensayo y error, habría dicho Hayek, ¿no? Sabían por intuición, y algo que es confirmado actualmente por la ciencia social empírica con esos estudios a los que me refería antes. Efectivamente, el niño está mejor con su padre y su madre, como promedio, ¿no? Promedio estadístico. Entonces, esto significa que el modelo familiar clásico, digamos, era infantocéntrico porque el interés de los niños estaba en el centro. El interés de los niños a ser engendrados, cosa que, por cierto, ya deja de estar garantizada. Quiero decir, nuestra sociedad se enfrenta a un terrible problema de déficit demográfico, de infranatalidad. En España, desde hace más de 30 años, estamos como un 35-40% por debajo del simple índice de reposición generacional, de reemplazo generacional. El número de niños que es necesario tener para simplemente garantizar el relevo de las generaciones. Estamos un 35% por debajo, estamos en 1,3 hijos por mujer, cuando la tasa de reemplazo generacional es 2,1, ¿no? Por tanto, quiero decir, el interés de los niños y el interés de la sociedad. Por eso digo que el modelo clásico era infantocéntrico y era comunitario. Se ponía en el centro el interés de la sociedad en su propia reproducción, que se engendre suficientes niños y que esos niños sean educados en las mejores condiciones. Y el individuo disciplinaba su vida amorosa en función de las necesidades de los niños y de la sociedad. Ahora se han invertido las tornas. El nuevo modelo familiar es adultocéntrico e individualista. Es decir, lo que está en el centro es, diríamos, no sé cómo llamarlo, los deseos del sujeto soberano, ¿no? Del individuo soberano. El individuo soberano y su necesidad de gratificación emocional y de gratificación amorosa. Cuando me canso de una pareja, pues debo ser libre para irme con otra, ¿no? Porque solo se vive una vez y hay que aprovechar el tiempo. Esto explica las transformaciones, ¿no? Esto explica la mayor volatilidad de las parejas, etcétera, etcétera. Y los niños, que antes estaban en el centro, ahora pasan a estar en la periferia del modelo. Es decir, en el caso de que lleguen a existir, en el caso de que sean engendrados, tendrán que adaptarse a los vaivenes de la vida amorosa de alguno de sus progenitores. Es que mi padre se ha separado de mi madre, ahora vivimos con la nueva novia de mi padre o con el nuevo novio de mi madre, etc. Los niños siguen a los adultos en su peripecia amorosa y sufriendo las consecuencias, evidentemente, ¿no? Me parece que los perdedores en todas estas transformaciones son los niños. Bien, entonces este es otro aspecto importante en el que el liberalismo conservador choca con el libertarianismo. Otro aspecto en el que hay conflicto es la cuestión bioética, que va más allá del aborto y del modelo de familia. Me refiero a todas las cuestiones relacionadas con las nuevas técnicas reproductivas, las nuevas, ¿cómo se llama?, biotecnologías,
tengo la impresión de que vivimos un momento clave de la historia de la humanidad, porque, ¿cómo decir?, por primera vez la humanidad ha alcanzado la posibilidad técnica de transformar su propia naturaleza, transformar, por ejemplo, su propio genoma, su propio código genético, ¿no? Lo de Aldous Huxley de los años 30, Un mundo feliz, que entonces era ciencia ficción, ya no es ciencia ficción, ya tenemos las herramientas técnicas para autotransformarnos, o las vamos a tener muy pronto. Por tanto, tenemos que tomar una decisión acerca de si lo permitiremos o no, acerca de si nos vamos a deslizar o no por esa pendiente resbaladiza, ¿no? No lo digo yo solo, lo dicen pensadores tan reconocidos y tan poco conservadores, por cierto, como Jürgen Habermas, el famoso epígono de la Escuela de Frankfurt, pensador, digamos, pues, neomarxista o socialdemócrata, la izquierda ilustrada. El último continuador de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer, Adorno, etc. Pues bien, él publicó hace unos 10 años una obra llamada El futuro de la naturaleza humana, donde advertía sobre estos abismos que se abren ante nosotros, ¿no? Bueno, lo de la gestación subrogada, aspecto sobre el que tuvimos un debate, Juan Ramón y yo hace unos meses, es solo el primer paso. En realidad, yo no estoy de acuerdo con la gestación subrogada por varias razones, cuya explicación ya agotaría el tiempo. Es decir, por ejemplo, implica un troceamiento de la secuencia de la reproducción, ¿no? Antes había una secuencia indescomponible, madre genética, madre gestante, madre social. Ahora la gestación subrogada implica el desmantelamiento de esa secuencia y la externalización de algunos segmentos. La madre gestante ya no tiene por qué coincidir con la madre genética y con la madre social, es decir, con la madre que educa. En el caso extremo podemos encontrarnos con un niño con 5 padres, 2 padres genéticos, 2 donantes de gametos, una madre gestante y 2 padres sociales, los que finalmente educarán, que pueden ser del mismo o de distinto sexo. Me parece que esta diversificación de referencias parentales vuelve loco al niño, sume al niño en la confusión. El niño tiene derecho, digamos, a la simplicidad que le proporcionaba la naturaleza. Un padre y una madre no hay más que una, dijo siempre la sabiduría popular, y es lo que necesita el niño, saber quién es su papá y su mamá y que lo eduquen, criarse con ellos. Por eso la humanidad siempre buscó la identidad, la continuidad entre paternidad biológica y paternidad social. En definitiva, es lo que intenta garantizar la familia, que el hombre y la mujer que engendran al niño sean también los que después se ocupan de su educación. La gestación subrogada implica también mercantilización. Parece que esto es así, aunque el proyecto de ley que se discutía en Madrid al parecer era solo gestación subrogada benévola, sin contraprestación económica, pero, por ejemplo, una investigación del Parlamento sueco, donde aparecía una regulación parecida que permitía solo la gestación subrogada sin contraprestación económica, una investigación determinó que se suele pagar bajo cuerda, es decir, es que sencillamente no es esperable, no es creíble que una mujer le preste a otra un servicio tan tremendo como gestarle un hijo porque sí, ¿no? sin recibir dinero a cambio. En fin, y otros aspectos. El bebé a la carta es muy vertiginoso, es decir, y se está haciendo ya en empresas de biotecnología norteamericanas. Bebé a la carta significa como la gestación subrogada se hace mediante fecundación in vitro, pues bien, se fecundan muchos embriones y se selecciona, diagnóstico preimplantatorio, se selecciona aquel embrión que reúne las características deseadas por el cliente, el sexo, y no solo el sexo, puede ser también el color de ojos, color de pelo, etcétera, con lo cual vamos aproximándonos a lo de el bebé a la carta. Quiero un niño que mida 1,90, que tenga un coeficiente intelectual de 180, etcétera, etcétera, y se puede conseguir técnicamente. Y si se deja simplemente operar a la lógica del mercado, de la oferta y la demanda, pues bien, eso va a llegar. Tenemos que decidir si queremos permitir o no que llegue, ya termino con esto en un minuto, quiero decir, porque hay otras posibilidades vertiginosas, ya digo, es solo el principio, también lo del human enhancement, la modificación del genoma humano para conseguir, digamos, seres humanos con
capacidades multiplicadas, ¿no? Superhombres, el ideal del superhombre, por no hablar del transhumanismo y los cyborgs, es decir, la hibridación del hombre y la máquina, etcétera, etcétera. Y hay profetas del transhumanismo que hablan seriamente de un próximo salto cualitativo en unas décadas, Raymond Kurzweil, por ejemplo, que hablan de todo esto, ¿no? Y se está invirtiendo en esto. La cuestión es que como sociedad civilizada tenemos derecho a decidir si vamos a permitir o no deslizarnos por esa pendiente. Si permitimos que el mercado opere según su lógica inmanente, pues bien, todo eso se hará, porque siempre habrá gente dispuesta a pagar por ello. Yo, que soy un convencido defensor del mercado, me parece que el mercado debe operar en el plano de los bienes y servicios ordinarios, pero no en el ámbito de la reproducción humana. Y es la última diferencia que quería enfatizar, diferencia entre liberalismo conservador y libertarianismo. El libertarianismo parece que quiere resolver todas las cuestiones sociales con un único principio, digamos, contratos voluntarios entre individuos libres y Estado mínimo, etcétera, etcétera. En cambio, el liberalismo conservador entiende que la experiencia humana es demasiado heterogénea, demasiado variada para dejarse regular por un solo principio. Hay esferas distintas, en algunas funciona muy bien la oferta y la demanda y los contratos voluntarios, etcétera. Es estupendo, por ejemplo, poder elegir entre muchas marcas de coches, pero es aberrante poder elegir entre bebés a la carta, poder elegir un bebé a la carta. Es decir, los principios que nos sirven para los bienes ordinarios no sirven cuando se trata de la familia o de la reproducción. Bien, lo dejo aquí y perdón por haberme cedido un poco el tiempo.